Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a Moros y Cristianos en esta nueva edición. Es la hora 9:04. Los esperamos durante toda una semana para compartir con ustedes un tema que seguramente les va a interesar, porque en definitiva todos nos desplazamos por, en este caso, la capital de nuestro país, de Montevideo, y seguramente alguna vez nos hemos quejado de lo complejo, lo dificultoso que es trasladarnos de un punto a otro en nuestra capital. Bueno, hoy queremos hablar de movilidad urbana. Ese es el tema que les estamos planteando durante la próxima hora y media. Les agradecemos por estar acompañándonos. El tema ya está planteado, incluso con algunas bromas que hacíamos en el cierre del informativo, sobre si la dificultosa movilidad urbana habría permitido o no llegar a nuestros invitados hasta el canal, por supuesto, con una clave de humor que siempre viene bien. Les presentamos a quienes van a estar intercambiando sus opiniones a partir de un conocimiento real de lo que significa el fenómeno de la movilidad urbana y toda su complejidad. Por un lado, el arquitecto Mariano Arana. Mariano Arana, arquitecto y político. Fue uno de los fundadores de la vertiente artiguista, por cuya lista fue electo senador en 3 oportunidades. Fue intendente de Montevideo en 1994 y reelecto por el mismo cargo en el año 2000. En el primer gobierno del Frente Amplio fue ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente hasta 2008, cuando pasó a ocupar su banca en el Senado. En la actualidad es edil de la Junta Departamental de Montevideo por el Frente Amplio. Desde el gobierno departamental de Montevideo, la responsable de esta área es la ingeniera Beatriz Tabaco. Beatriz Tabaco es ingeniera civil y docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Desempeñó cargos públicos en el área de tránsito y transporte a nivel nacional y departamental. En la actualidad es la directora de movilidad de la Intendencia de Montevideo. Bueno, hecha la presentación. Sí, efectivamente. Queda saludarlos. Bienvenidos, gracias por agradecer la disposición, aceptar la invitación. Y decirles además, ustedes ya lo saben, pero para toda la audiencia, que en este programa en el que hemos vuelto a recuperar el formato anterior de Moros y Cristianos, tenemos también un tercer ojo. Es alguien que está por allí sentado, es un hombre de la casa más que conocido, tiene apenas 45 años de televisión, o sea que alguno que otro lo conoce, ¿no? Es don 8 por lo menos. 8 por lo menos todos los lunes, efectivamente. Me lo acaba de confirmar. Ahí está. Bueno, no, creo que con esto ya estamos haciendo la presentación, ¿no? Pero vamos a ver la mini biografía de Julio Sánchez Padilla, que nos acompaña hoy como tercer ojo. Julio César Sánchez Padilla, empresario y periodista deportivo. Es propietario de la compañía de ómnibus interdepartamental Cita y fue presidente de la Cámara de Transporte del Uruguay. Es un comunicador de larga trayectoria. Desde 1970 dirige y conduce el programa Estadio 1, que emite actualmente Televisión Nacional Uruguay, uno de los de más larga permanencia ininterrumpida en los medios de comunicación del mundo. Fue diputado y candidato a la Intendencia de Canelones por el Partido Colorado. Para que todos nos podamos hacer una idea de la complejidad de este tema, lo más rápido posible voy a compartir con ustedes una lista que la sacamos de la página web de la Junta Departamental de Montevideo, en la que se explica cuáles son los cometidos que maneja la Comisión de Movilidad Urbana de la Junta Departamental. Es simplemente para que todos podamos tener una idea. Plan de movilidad urbana en el departamento de Montevideo, su coordinación con el área metropolitana. Sistema de transporte metropolitano, circulación y estacionamiento de camiones de carga, transporte vehicular privado, movilidad de bicicletas, ciclovías, otros medios de transporte ferroviario y fluvial, plan vial, seguridad vial,
terminales logísticas, impacto de los distintos proyectos del Plan General, disposiciones reguladoras del tránsito de vehículos y peatones, regulación de la actividad privada de interés público como taxímetros, remises, ambulancias escolares, turismo, fleteros, etc. Es imposible que nos alcance 1 hora y media de programa para abarcar algo que justamente incluye tanto de nuestra vida cotidiana, porque si hay algo que hacemos en la vida de hoy es movernos permanentemente de un lado a otro, ¿verdad? Sí. Y gastar tiempo, ¿no? Que el tiempo es oro y eso es lo que de repente mucha gente se queja, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta desplazarnos de un punto a otro en Montevideo? Hay un problema, se lo tiro a los dos, Sí. Hay un problema de mala distribución, de mal diseño de la ciudad. Nos hemos quedado en el tiempo en materia de diseño de la ciudad porque uno tiene la oportunidad de visitar otras ciudades y ve que no hay esas dificultades, más allá que puntualmente se plantean dificultades. Pero quiero decir, la dificultad que tenemos en Montevideo, ¿es propia de nuestra ciudad o lamentablemente no se contempló el crecimiento demográfico y el crecimiento vehicular? Beatriz. ¿Quién empieza? Ahí está. A ver, yo diría, decir que uno no tiene problemas no es una cosa realista, ¿no? O sea, es una posición que sería incorrecta. Ahora, cuando uno compara Montevideo con otra cantidad de ciudades del mundo, no estamos mal. El tema es que la idea sería no ir empeorando. Y esto no es un tema de diseño de la ciudad ni nada, sino que la gente cada vez quiere tener más autos. La mejora de la situación económica ha hecho que mucha gente pueda acceder al vehículo particular. Quieren circular con esos vehículos particulares y bueno, eso genera problemas. El tema es que la movilidad urbana para lo que son las tareas habituales, de ir al trabajo, de volver del trabajo, de ir a los centros de estudio, uno tendría que tratar de canalizarla a través de los medios de transporte colectivo. Beatriz, una breve interrupción, sí, para que siga después. Comparándonos con qué ciudad no estamos tan mal. Bueno, no comparemos con Kinshasa, ¿no? No, con muchas. Por ejemplo, tíreme un ejemplo. Ciudad de México, Buenos Aires, Washington, Nueva York, Madrid. ¿Está mejor Montevideo en materia de movilidad? Sí. El tema es que si no hacemos nada, vamos a estar peor. Y aparte, por otro lado, que eso es lo que iba a decir antes, hay otras ciudades, si se quiere, en el mundo un poco más desarrollado que nosotros, que van más adelante en el uso del transporte público. Y entonces se han preocupado porque funcione mejor y tratar de desincentivar el uso del vehículo particular. Europa, por ejemplo, los países nórdicos, sí, me da la sensación de que tiene una cultura, por ejemplo, del uso de la bicicleta, que aquí no la tenemos Y en tanto. algunos casos se ha tomado decisiones relativas al tema medio ambiente, ¿no? Porque en el caso de Chile, por ejemplo, en Santiago, hay días que no circulan determinadas matrículas, pero eso no tiene que ver con el tránsito, sino por el tema de la contaminación ambiental, por ¿no? eso, o sea, desde el punto de vista del tránsito eso tiene una validez muy relativa. Pero entonces, en lo que nosotros estamos embarcados en este momento es a tratar de que la gente use más el transporte público, que es la única batalla que uno puede pelear y tratar de ganar, ¿no? O sea, pelear la batalla contra el auto es una batalla perdida. Entonces lo que hay que tratar es que la gente use el auto para el esparcimiento, de repente, yo qué sé, para salir a cenar, pero que vaya a trabajar, que vaya a estudiar en ómnibus. Bien. Mariano. Lo que pasa es que, claro, para que eso sea realidad, y yo lo desearía, hay que desestimular el uso de autos cotidianamente, porque fíjense lo que está pasando en una ciudad fenomenal como la que tenemos. Yo soy muy crítico, mirá, pero Por una eso, ciudad fenomenal. por eso está sentado ahí, María. Una ciudad fenomenal como la que tenemos, con esa rambla maravillosa que le debemos a nuestros mayores. Yo desearía ser tan audaz y al mismo tiempo prudente como lo fueron ellos, ¿no? Pero si ahora no la podemos apreciar, cuando yo llego a la Ciudad Vieja para ir a la Junta Departamental, la rambla no se ve, es nada más que un color o una mancha multicolor de todas las latas o plásticos. Mi auto es de plástico. Porque está permanentemente en estacionamiento la gente y los pone allí porque no tiene que pagar. Exacto. Entonces, claro. Ahora, usted que va a la lo que hay Junta, que hacer, Mariano, me parece, es tener un sistema francamente más eficaz que permita que la gente se vea desalentada para venir hasta el centro todos los días o ir a otros ámbitos que no necesariamente son del centro, porque
La verdad que las horas picos a veces van autos para un lado y autos para claro, el otro, ¿no? claro, claro. Y no solamente por las Ramblas, ¿no? Porque acá el problema va más allá que la gente que se desplaza hacia el este. Lo sabe muy bien Beatriz, ¿no? Y yo creo que hay que hacer un sistema de transformación realmente muy profunda para asegurar que la gente entienda que viajar en ómnibus es cómodo, que los ómnibus están en hora, Un y gran eso tema. hay que, la verdad hay que tenerlo muy, pero muy presente, que están con una pulcritud como la que tiene. Yo recuerdo de haber, estando en los viajes de estudio de arquitectura, de haber estado, por ejemplo, en Viena, donde había tranvías y sigue habiendo tranvías, no sé qué estupidez nos llevó a ser A eliminarlos, ¿no? pero tan tilingos de decir, bueno, parece que ahora la onda viene por el ómnibus, cuando ni siquiera teníamos hidrocarburos nosotros. Sí, Mariano, claro. capaz que me perdí. Cuando usted habla de los ómnibus limpios y que pasan en hora, ¿está hablando de Montevideo? Sí, claro. ¿Y es así? Sí. Mire. No está suficientemente limpio, a mi modo de ver, y no son... ¡Ah! Claro, claro. Eso es su deseo. No, claro. Cuando yo estaba... Yo había entendido que estaba afirmando que Cuando ese era el estaba- estado mire que le estoy hablando actual de de los ómnibus. 1958, de 1968. Haber tomado un tranvía parecido a los nuestros, en Viena, una ciudad divina, dicho sea paso, divina. No me gusta mucho las opciones que hacen políticamente la gente de allá. Pero Bueno, sí, eso está es un poco Eso es complicado. otro tema. un poco que complicado. ellos Sí, la sí, arreglen, sí, yo no está se un la poco puedo complicado. arreglar desde Exacto. acá. Pero hay diarios en cada una de las ventanillas, o había en aquel momento. Los diarios son tan impolutos como estas dos páginas que tenemos nosotros. Ni siquiera tenían la mancha o de la tinta o de las manos. La pulcritud misma, una cosa envidiable. Hay un dato que me parece que es importante poner sobre la mesa, y esto en realidad es un dato de la realidad, ¿no? Que de alguna u otra manera explica gran parte de los problemas que estamos teniendo. Durante los últimos 5 años se vendieron 50.000 autos por año en todo el país. Se supone que en Montevideo debe no haber quedado la mitad. La otra mitad se debe haber ido para el interior, porque más o menos la mitad del país vive acá en Montevideo. Con lo cual quedaron en la capital unos 25.000 autos que multiplicado por esos 5 años nos da 125.000 automóviles más sin que se hayan dado de baja los autos viejos, porque eso también es una característica. En Uruguay estiramos mucho la vida útil de No los es que se compra un automóviles. cero y se tira el otro, ¿no? Se acompasó esta realidad a lo largo de los años. Y acá tenemos a una integrante del gobierno actual de Montevideo y a un ex gobernante de Montevideo. Porque esto no es cuestión de solucionarse en 2 años, en 3 años o en un periodo de gobierno. Y la pregunta es, ¿se acompasó, Beatriz Tabaco, con obras viales este crecimiento exponencial del parque automotor? A ver, como yo decía antes, no es posible seguir el crecimiento del parque automotor con la vialidad. Es una batalla perdida. Esto en Estados Unidos en la década del 50 del siglo pasado, ¿qué hacían? Había más autos, ensanchaban las carreteras. Había más autos, seguían ensanchando las carreteras. Y hacían aquellos espaguetis, claro, destrozando la ciudad. destrozando las ciudades, hasta que llegaron un momento en que se dieron cuenta de que el camino no pasaba por ahí y que lo que uno tenía que hacer es las apuestas al transporte público. Entonces, la idea no es ir aumentando las calles, que haya más calles. Obviamente que esto no es un principio de validez universal, ¿no? Hay lugares donde uno tiene que mejorar las vías. La idea es tratar de cambiar la forma de moverse de la gente, tratar de mejorar el transporte público, tratar de que la gente use más el transporte público. Mariano, usted plantea un tema que se ha empezado a discutir y es a propósito de recuperar el uso de la electricidad en el transporte, ¿no? Algo que usted dice, bueno, fue una tilinguería haberlo eliminado. Y ahora en realidad parecería que el país se apresta a Acá estar en Buenos Aires, en Paraguay. Bueno, por eso, todos pero lados ahora había Uruguay se apresta a tener condiciones como para decir, bueno, tenemos un parque eléctrico suficientemente importante como para reimplantar eso. En algún momento se plantea una discusión, una rediscusión del tema del transporte eléctrico, ¿no? De hecho, hay algunos ómnibus que están a prueba funcionando con energía eléctrica. ¿Debería irse por ese camino? Hablando de energía limpia, además, ¿no? De no contaminantes para la Yo ciudad. creo que no hay que descartar ningún camino, incluso algunos que parecen hoy día difíciles de tener, porque volver a instalar tranvías, recuerden que significan también una infraestructura muy cara. Sí, claro.
quizá en determinado momento no va a haber más remedio que plantearla. Nosotros, desgraciadamente, no tuvimos la posibilidad de tener un subterráneo, como se pensó hace muchos años atrás. ¿Por qué se descartó? Bueno, en aquel momento se hablaba de que teníamos un subsuelo muy complicado, que era muy caro, en consecuencia. Se estaba planteando, me parece, si mal no recuerdo, hace muchos años atrás, mucho antes de nosotros tener la menor idea que íbamos a tener responsabilidades a nivel público, ¿no? Y hablo sobre todo por mí, no por ella, que tiene como 60 años menos que yo, por lo menos. Pero claro, se decía, es imposible que tenemos 18 de julio, está la cuchilla grande. Hoy día incluso eso de pronto hasta es un beneficio, habida cuenta que tenemos técnicas distintas. Claro. Y a veces es mejor tener eso y no determinados terrenos desmoronables. Pero son teorías que todavía estamos lejos de nosotros mismos tenerlas claras. Bien, pero no hay que descartar nada, porque incluso ciudades... ¿No hay que descartar un metro en Montevideo, Mariano? ¿Por qué? No de inmediato, porque es imposible. No, está claro, porque es una obra faraónica además. El complejo... Sí, faraónica o... Bueno, puede ser, sí. Realmente, porque si uno observa las ciudades que tienen metro, ven esos complejos de túneles y de escaleras mecánicas, incluso con centros comerciales. El trazado de las vías no es solamente la perforación de la ciudad en la cual se van a trazar las líneas de metro. Pero antes de llegar a eso, porque en realidad también lo tenemos previsto dentro del material que hemos preparado, ustedes están insistiendo y también lo insistió Daniel Martínez cada vez que ha podido, en la campaña electoral todos los candidatos a la Intendencia de Montevideo coincidieron, debe haber sido el único punto en el que coincidieron, desestimular el uso de los autos particulares para que la gente use más el transporte colectivo. Y quiero ir a algunos detalles de lo que usted decía recién, porque creo que esto es un hecho de la realidad, que no es muy opinable, no es de buena calidad el transporte colectivo en nuestro país, las unidades están sucias, no pasan en hora. Fíjense, esta tarde consultábamos al edil de la Concertación, Javier Barrios Bove, que él entiende que la cantidad de casos, él hizo un seguimiento, ¿no? Y dice, la cantidad de casos de incumplimiento de horario de los ómnibus no se acompasa con la cantidad de multas que ha impuesto la Intendencia de Montevideo a las empresas de transporte, a las cuales puede controlar fácilmente por el GPS, ¿verdad? Entonces, nos da este dato. Durante 2015 la Intendencia impuso, por no cumplir con los horarios, 605 multas a COET. A COME, 7 multas. A CUTSA, 1.439. A la desaparecida Raincop, pobre Raincop, 817. A UCOT, 94. Un total de 2.962 multas por incumplimiento de horario. Y teniendo en cuenta la cantidad de servicios que se realizan por parte de todas estas empresas las 24 horas de los 365 días del año, ¿el resto es cumplimiento total? Entonces la pregunta concreta, y ahora sí a la administración actual, ¿se le exige todo lo que se le tiene que exigir a las empresas de transporte colectivo, habida cuenta además de la cantidad de dinero que se pone tanto el gobierno nacional como el departamental por concepto de subsidio? A ver, el tema tiene varias complicaciones. Primero, el sistema de transporte es un sistema que está muy fuertemente regulado, o sea, está regulado en los recorridos, está regulado en las frecuencias. O sea, más allá de que de repente un ómnibus pueda atrasarse unos minutos o adelantarse unos minutos, la cantidad de servicios que tienen que pasar por día, eso está regulado, eso se controla y se cumple. Yo diría, como norma general se cumple. Pero entonces el sistema tiene su tarifa regulado, su frecuencia regulado. La empresa no puede agarrar y decir, bueno, ahora disminuyeron la cantidad de pasajeros y saco un servicio. Eso no lo puede hacer. Eso implica que vamos a decir, uno le impone determinadas obligaciones y tiene que darle determinadas contrapartidas de esas obligaciones. Los estudiantes, por ejemplo, que viajan gratuito, bueno, el gobierno central paga como forma de subsidio esos estudiantes que viajan en forma gratuita, porque no sería razonable que las empresas lo pagaran, lo tiene que pagar la sociedad en su conjunto. Los jubilados con determinados niveles de ingreso que tienen una tarifa de viaje más rebajada, bueno, esa diferencia del subsidio la paga la Intendencia. Entonces el sistema tiene subsidios porque hay determinadas fines sociales que se entiende que es importante que el sistema desarrolle. Y por otro lado, también cuando uno fija la tarifa en un determinado momento dice, bueno, yo no la voy a subir
todo lo que debería. Y entonces hay lo que se llama un subsidio de tarifa, que es por esa diferencia. Pero ahora, eso es una decisión que uno toma tomando en cuenta las condiciones generales de la población que está viajando. Y que eso no es responsabilidad de las empresas. Entonces, bueno, uno le establece determinadas obligaciones, le tiene que dar determinadas contraprestaciones en ese sentido. Digo, eso por un lado. A ver, yo no traje las cifras de las multas, pero lo que sí le puedo asegurar es que si, digo porque las hemos analizadas, no le puedo decir los valores ahora. 2.962 en total, a todas las empresas. Pero digo, de julio del año pasado hasta ahora se han incrementado fuertemente los controles de transporte público. Se han incrementado y estamos en un proceso, digo, la semana pasada o la otra semana el intendente se ha reunido con todos los presidentes de todas las empresas de transporte y con los trabajadores del transporte. En esta semana nos estamos reuniendo nosotros con todas las empresas de transporte, con sus directivos y sus cuadros técnicos y nos vamos a reunir también con los trabajadores y estamos planteando que acá nosotros tenemos que trabajar en conjunto para mejorar el transporte público, porque a todos, por distintos motivos, nos importa que eso funcione y porque eso es un problema de todos. O sea, estamos enmarcados en ese trabajo y rápidamente vamos a ir empezando a ver resultados. No magia, porque magos no somos ninguno, así que uno no va a poder tener el sistema de transporte que hay en París en 2 días. Pero estamos enmarcados en ese porque ese ahí se plantean varias puntas, Beatriz, a propósito de los controles. Es decir, la tecnología permite que obviamente podamos saber ahora a qué hora pasa el ómnibus, lo miramos en el celular, ¿no? Es decir, uno dice, ¿por qué la Intendencia no puede controlar efectivamente que el ómnibus pase a la hora que tiene que pasar? Y saliendo de la tecnología, ¿por qué no se puede controlar que los ómnibus estén limpios? Porque hay un problema de limpieza en los ómnibus, que llevan a que de repente, si hay alguien que tiene que viajar de traje a una reunión importante, no se va a subir a un ómnibus en el que se le puede manchar el traje. Por ejemplo, digo para plantear un tema absolutamente banal, pero que a la gente lo pone arriba de la mesa a la hora de definir, bueno, en lugar de tomarme un taxi, me voy en el ómnibus, que obviamente es mucho más barato que el taxi. Y en términos de tarifa, ahí abrimos otro espectro, comparativamente no tenemos un transporte tan caro, en Europa seguramente está mucho más caro, pero 2 euros. Pero el tema es la contraprestación. Pero hay que ver la contraprestación, ¿no? Sí, en Washington $3.50. Por eso. O sea, por eso es diferente. En términos de tarifa, digamos, en ¿no? términos brutos, en realidad no podemos decir que 28 pesos es un boleto caro. Pero en términos reales, si primero que nada tomamos en consideración que el servicio que se brinda, la contraprestación, como dice Luis, es mala, pero además hay que ver cuánto es el salario mínimo en Europa, donde el boleto cuesta 2 euros, ¿no? El salario mínimo son 1.000 euros. Y acá son un poco más de 10.000 pesos. ¿Hay algún comentario? A ver, hay ómnibus que están sucios y eso es innegable, pero lamentablemente lo que pasa acá es que pagan justos por pecadores. La mayoría de los ómnibus están limpios. Lo que pasa que para la persona que viajó en un ómnibus que está sucio, esa fue su experiencia del 100%. O sea, y como el que viaja en un ómnibus limpio no llama ni a la radio, ni a la tele, ni a nadie, ni dice qué suerte viajé en un ómnibus limpio, porque es lo normal, por otro lado, es lo que sería esperando. Claro. Lo que uno termina sabiendo es nada más que las quejas. Con esto no quiero decir que uno no tenga que hacer nada. Nosotros hablábamos con las empresas el otro día y le decíamos, bueno, hay cosas que hay que eliminar. O sea, no tiene que haber ni un ómnibus limpio. Ni un ómnibus sucio. No tiene que haber ningún trabajador del transporte que trate mal a un pasajero, pero no porque los trabajadores del transporte traten mal al pasajero, porque de repente uno lo trata mal y después pagan todos por eso. Sí, entonces, las empresas se preocupan por eso. De hecho, claro, hay lugares donde uno puede denunciar ese tipo de situaciones. Entonces, ¿no? Tenemos que trabajar fuertemente y todos juntos, las empresas, la intendencia, los trabajadores, en resolver esas cosas que no son tan difíciles de resolver. ¿Y por qué no se han resuelto? Quiero escuchar al arquitecto Arana también, ¿no? Porque también está buena la comparación de distintos momentos históricos, vuelvo a lo mismo. Arana tuvo la responsabilidad de encabezar el gobierno del departamento de Montevideo, pero él mismo lo dijo hace algunos minutos, yo soy muy crítico de todas estas cosas. Quiero conocer Bueno, tuve un equipo notable, ¿no? Cuando a veces me hacen en la propia calle, ¿no? Elogios, digo, miren, elogiemos en todo caso
al gobierno colectivo que hemos llevado adelante desde hace 30 años. Va, rumbo a 30 años. Rumbo a 26. 26. Y eso en algunas cosas le puede llegar a pesar a la izquierda. Claro. Ahora lo vemos. Sí, desde ahora lo luego. vemos. Yo creo porque no podemos quedarnos estáticos en los avances que hicimos hace 26 o 24 años atrás. Tenemos que seguir avanzando. La gente aspira una vez que tiene algo. Por suerte no somos marmotas. Tampoco me gustaría que seamos excesivamente rasquetas, por decirlo de esa manera. Pero es lógico que la gente pida más. Claro, sí, porque sí, sí. seríamos, la verdad, una gente de pocas aspiraciones. Y creo que el uruguayo aspira a mejorar su condición. ¿Y cuál es su visión Y la concreta, verdad, Mariano? la verdad que se ha mejorado, porque la cantidad de autos que se han tenido. Cuando yo era chiquilín, tener un auto era cosa de ricos, de verdad. Claro, hace mucho tiempo que yo era. Claro, ahora pasó a ser una herramienta, ahora pasó a ser una herramienta de trabajo casi, ¿no? De En trabajo algunos o casos. de esparcimiento. Y mucha gente tiene dos, y alguna familia más de dos. Sí, sí, claro. Sí, Exacto, sí. exacto. Tiene de pronto un garaje para dos autos y el tercero lo deja en la calle. Sí. Entonces, de paso, tenemos que pensar si todos los rebajes de cordón no hay que revisarlos. O cobrar por año los rebajes de cordón, porque hay alguna gente que no tiene auto, lo sigue teniendo allí. Y si a mí me ven parar en un rebaje de cordón, me ponen una multa. Buen punto, Es lógico, porque el inspector tiene ese Tiene que fin. controlar eso, claro. Porque piensa que si hay un rebaje de cordón debe haber una persona que tiene un auto en la puerta que entra y sale. Y no siempre es así. ¿Y no vieron algunas veces rebajes, ya cortito, porque no nos vamos a detener en esto porque son muchos los temas de mayor peso, incluso que esto no por quitarle mérito a lo que usted está planteando. Hay hasta rebajes de cordón en lugares donde no hay garajes. ¿No lo vieron? ¿Nunca Sí. observaron eso? Es que a lo mejor Y el los hubo. conductor no sabe qué hacer. Bueno, cuando no hay garaje, yo Sí, me, si no yo hay me garaje. quedo. No, está bien, pero de repente capaz que uno siente el Arriesga la tema. multa, arriesga la multa. Tenemos que hacer una Pero pausa. te quiero decir El una cosa. transporte, usted también coincide en el estímulo al transporte público y el desestímulo al vehículo individual. Pero hoy en Me día. alegro que tengan auto, Está bien, pero pregunto, Mariano, pero que no déjeme lo hacerle la usen pregunta. cuando podrían no usarlo si tienen la comodidad de acceder a sus fuentes de trabajo o a los sitios ¿A en dónde que se quiera mueva? trasladarse la gente, si tiene un boleto de precios razonables y si tiene además las condiciones que lo estimulen a utilizar ¿Y hoy en día ese están esas transporte. condiciones? No creo que estén en el 100% que uno desearía, francamente no. Y conste que la gente se acordará, por ejemplo, uno de los trabajadores que es más castigada por las condiciones atmosféricas, que por suerte ha adquirido un salario decoroso frente a lo que yo conocí, el trabajador de la construcción, que es un poco el gremio que me involucra como Sí, arquitecto, claro. ¿no? Hay que estar en la construcción, ¿eh? En el piso 10, un invierno brutal o un calor espantoso. Son seres que realmente tienen que tener una fortaleza extraordinaria y a veces riesgoso. A veces no. No se respetan las Ellos condiciones mismos no de se seguridad. respetan en cuanto a sus posibilidades de atender la seguridad personal, ¿no? Pero ¿Y yo por creo qué que se está generando... ¿Por qué trae como ejemplo al trabajador de la construcción, Mariano? Porque gracias a esos directores fenomenales, nos está escuchando el tercer ojo que yo creo que va a coincidir con nosotros, a esos directores fenomenales, me estoy acordando por ejemplo del ingeniero Ortega, que era un señor ingeniero, un señor Alberto sin Ortega. ningún tipo de complementos, porque no era un señor porque fuera universitario, que hay mucha gente que no es universitaria y son verdaderos señores, y algunos universitarios que entre otras cosas colaboraron con la dictadura. No quiero dar ejemplos, pero me acuerdo de muchos. Bien. Y él fue capaz de coordinar con gran trabajo, porque yo creo que también tú estabas medio involucrada, como lo estaba Felipe Martín también. Fue capaz de coordinar primero entre las distintas líneas de una misma compañía, cooperativa o no cooperativa, y luego entre varias empresas, para lograr que se pudieran hacer boletos de combinación, que le redujera sustantivamente el precio del boleto al trabajador que de pronto tiene que ir, depende de dónde viva y depende de cada obra, tomar 2 y 3 ómnibus, porque si no, no llegan hora al trabajo. Exacto. Eso fue una cosa fenomenal. Pero claro, obtenemos esas cosas y la gente pide más, y es lógico. Está claro. Bien. A ver, dentro de las cosas que decía Mariano, cuando el Frente Amplio asumió el gobierno de la Intendencia, los boletos de estudiante que se pagaban un 50%, el subsidio, o sea, lo que faltaba para esos boletos,
lo pagaba el resto de la población que viajaba en ómnibus. Es decir, un obrero que viajaba en ómnibus estaba subsidiando el 50% del boleto de un estudiante que capaz que iba a un colegio privado. Ahí fue de los primeros cambios que se hizo, que fue internalizar el subsidio, que toda la población de Montevideo pague esa parte de subsidio. Eso fue una de las cuestiones. Ahora, en el 2012, los estudiantes pasan, o sea, los estudiantes de primer ciclo y segundo ciclo de educación pública tienen una cantidad determinada de boletos gratuitos. Exacto. El tema del boleto de jubilados, cuando se implementa el boleto de 1 hora y el boleto de 2 horas, con el boleto de 1 hora, gente que antes no tenía más remedio que tomar 2 ómnibus, ahora por el valor de 1, exacto, hace dos viajes. recorridos. Sí, ahora se está pidiendo ahora, que se incluya el tren en el sistema STM. Después le voy a preguntar qué respuesta va a dar la Intendencia a ese planteo, ¿no? Después hablamos de eso, pero yo lo que digo, estas cosas son conquistas que la gente va obteniendo, y después de que la tengo me acostumbré, y después de que me acostumbré quiero más. Pero digo, exacto. lo que no es verdad es que no se hayan hecho cosas, se han venido haciendo cosas continuamente. Pero muy bien. Hay que hacer seguir la pausa. trabajando. Tenemos que hacer la pausa. Pero voy a decir una cosita mínima antes de la pausa. Y Y, a eso pesar no de- salió del cielo, ¿eh? No. Eso fue una decisión política que se pudo haber tomado antes, pero solamente se tomó cuando llegamos Está al bien, poder. pero antes de la pausa, y si quieren, por supuesto, lo continuamos, aunque los temas son muchos más. Y este planteo que pretende ser un redondeo va con una opinión implícita. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no reconocerlo? Hay coincidencia y seguramente ustedes, capaz que en su fuero íntimo con mayor intensidad, en que hoy en día el sistema de transporte público no se use. Y si uno establece comparaciones con otras urbes del mundo, donde también se dice, usen el transporte público, pero claro, es un gusto subirse a un metro o subirse a un tren de recorrido corto. Y eso acá no lo tenemos. Y la gente sigue preguntando cuándo lo vamos a tener. Y sí, si me das un servicio de esa calidad, seguramente deje el auto en el garaje y me vaya a trabajar en el transporte. O en un estacionamiento, ¿no? También puede ser Sin por esta llegar combinación. a las zonas más ¿Vamos a hacer concentradas. la pausa? Vamos a hacer la pausa. Vamos a hacer la pausa, que ya nos están haciendo toda clase de señas. Hacemos la pausa y venimos enseguida. Continuamos en Moros y Cristianos hablando del tema de la movilidad urbana y justamente en estas últimas horas incorporo un tema que seguramente del que vamos a entrar y salir en esta hora y media. El tema de las velocidades, que también se ha planteado como una cuestión polémica, porque hay gente que dice, no, yo en la Rambla quiero ir a 100 por hora, ¿no? Y se toma como si fuera una autopista. Y justamente en estas últimas horas se tomaron decisiones respecto al cambio, a la reducción de la velocidad en algunas zonas de la Rambla, que bueno, que motivaron a través de las redes y planteos de gente que dice que no se puede marcar 45 kilómetros o 60 kilómetros en algunos tramos de la Rambla. Tiene que ver también con el desplazamiento y la velocidad con la que alguien se desplaza desde Carrasco, por ejemplo, a Ciudad Vieja, a primera hora de la mañana para ir a trabajar, o a última hora de la tarde para volver a su domicilio. Es decir, la gente quiere llegar en hora a su trabajo y después irse lo más rápido posible a su casa a la velocidad que le permite, mayor velocidad posible, ¿no? Ahí hay un tema de seguridad también, pero está asociado a una cuestión de la movilidad. A ver, la seguridad o la velocidad y la seguridad están directamente involucradas. Entonces, si yo quiero vivir en una ciudad, yo tengo que tomar en cuenta que hay otra cantidad de gente junto conmigo que quiere vivir en la ciudad y que tiene derecho de vivir. Entonces, si yo atropello a una persona a 60 kilómetros por hora, es muy, pero muy probable que la mate. Sí, claro. Entonces, el tema es, yo quiero llegar rápido a mi casa y no me importa lo que me lleve puesto por el camino. Nadie obliga a nadie a vivir en Carrasco. O sea, cuando uno toma una decisión, si yo trabajo en el centro y me alejo para vivir del centro, estoy aceptando que voy a tener más tiempo de transporte que si yo vivo cerca del centro. Entonces, bueno, me gusta vivir en Carrasco, por ejemplo, porque ese es el planteamiento, ¿no es? Me gusta vivir en Carrasco.
Carrasco tiene una cantidad de virtudes para mí, para vivir, absolutamente ciudad respetable. de la Quiero hacer costa, una pregunta, Ahora, directora, voy sobre a esto. tardar en llegar a trabajar. Claramente. Y tengo que ir y circular a una velocidad que sea compatible con la vida de del resto de la gente Está que vive en la bien. ciudad. Ahora bien, una cosita. Sí. En el Centro de Gestión de Movilidad, que nosotros ahora estamos empezando ya a recoger información, ya estamos probando con los primeros planos semafóricos, estamos viendo que se puede recorrer la Rambla. Y digo, incluso tenemos comentarios, porque nosotros también recibimos comentarios de la gente, ¿no? Sí. Y se puede recorrer la Rambla de repente de Carrasco hasta la Ciudad Vieja a 50 kilómetros por hora. Y es una muy buena velocidad en Promedio, zona ¿no? urbana. O Bien. sea, No, lo que le quería preguntar, sin ánimo de que nos quedemos solamente en este tema, ¿hay por parte de la Intendencia realizado algún tipo de estudio, fundamentalmente de estudio de comportamiento humano? ¿Y por qué estoy planteando esto? Porque muchas veces la ansiedad, que es parte de nuestra naturaleza, nos gana. Porque está demostrado que por más que uno intente correr, si viene, ya que tenemos sobre la mesa el ejemplo de la Rambla, si viene desde el este a trabajar al centro de Montevideo, no va a ganar muchos minutos más del tiempo que emplea aquel que viene a una velocidad moderada. Entre otras cosas, porque por más que yo pise el acelerador a partir de determinado punto, más adelante voy a tener un semáforo, voy a tener una cebra, voy a tener otros vehículos que están circulando que me van a impedir que siga a una velocidad de repente demasiado elevada. Entonces también juega esa cosa de la ansiedad de la gente que, insisto, es parte de la naturaleza humana. ¿Ustedes han hecho algún estudio de comportamiento sobre justamente el conductor? lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, que el Centro de Gestión nos da esa posibilidad, estamos analizando los patrones de velocidad en los puntos donde tenemos los elementos. Y una cosa, en el primer mes de funcionamiento, nosotros todavía no estamos sancionando, estamos estudiando, en el primer mes de funcionamiento uno nota una baja de la aquellos conductores que tenían excesos muy altos cuando los primeros días que se implementó el Centro de Gestión, empiezan a bajar su velocidad. Y estamos notando una baja de las velocidades altas y estamos emparejando la velocidad promedio. Y eso, desde el punto de vista tanto de la circulación como de la seguridad, es bueno, porque bajó la siniestralidad también, ¿no? Ha bajado la siniestralidad. Fundamental decir eso. Pero digo, si hay gente que viaja a velocidades muy distintas en un mismo flujo, eso es malo para la seguridad. Entonces, si uno logra achatar la distribución de velocidades, eso es bueno. Y eso lo estamos notando con el Centro de Gestión. Hace poquito, tenemos claro. pocos datos, pero... Y de hecho, ayer se votó, Mariano, en la Junta, la ampliación del préstamo del BID para justamente ampliar, valga la redundancia, el trabajo del Centro de Gestión, ¿no? Eso es, en realidad, en términos de seguridad y movilidad, es una cosa muy importante. Yo los invito, si no lo hicieron, a visitar ese centro. Es el primer mundo, la verdad. Me lo encantó. visitó uno de nuestros equipos y lo compartimos con la gente. Verdad, y ojalá de resultados. Muy bien. Y su director creo que es un tipo que sabe y tiene muy... Ahora le quiero hacer una pregunta, le quiero pedir una opinión, porque nos había quedado hablando de transporte público, nos había quedado afuera un poco el taxi, que es algo que también la gente puede utilizar como vía alternativa, ¿verdad? ¿Cómo ve usted al taxi? Y la pregunta, le meto ahí un dato, que es concreto también, ¿no? Porque uno siempre se pregunta por qué la Intendencia homologa automóviles tan pequeños cuando tenemos esa mampara adelante, donde claramente un Luis Curbelo no puede viajar. Hay autos en los que no puedes viajar, Luis. Sí, ¿Cómo atrás se ve complica. usted eso? Bueno, yo creo servicio que, de sí, taxi. que efectivamente, yo creo que va a haber que asegurar autos que sean cómodos para un tipo normal como yo y una normal como él, en materia de altura. En materia de altura estamos hablando, por supuesto. Yo creo que sí, y yo creo que hay una conciencia creciente, incluso me parece, entre algunas personas que están directamente involucradas con el taxímetro, ¿no? ¿A quién se refiere? A personas que están manejando. Ah, está bien, está bien. manejando. No había entendido. Y durante los 2 periodos de gobierno suyo, ¿por qué no se puso más exigente con el tamaño de los vehículos? Porque La mampara había una presión realmente muy fuerte,
porque también había inseguridades para los propios conductores, entre robos y cosas peores que los robos, ¿no? Todavía se dan de vez en Estoy cuando. hablando del tamaño de los vehículos, porque Sí, la vida del conductor desde luego. se trató de proteger con la mampara que fue en el Desde gobierno del luego. doctor Vázquez. Pero yo creo que la mampara y el tamaño excesivamente pequeño de un vehículo, la verdad que parecen contradictorios. Y mucha gente, quizá porque no usa el cinturón de seguridad, ¿no? Yo a veces le tengo que decir a los taximetristas que yo uso mucho, porque además es comodísimo. Discar los 3 numeritos, no los voy a decir, no sé, cosa que algunos se me enojen, pero son comodísimos. Pero hay otras también, hay de 4. Hay de 4 también. De 4, bueno, por Ahí eso, va, yo sí, me sí, acuerdo sí. de 3. Hay No uno me da para más, 4-1 y tengo 19-19, por después, ejemplo. En mi agenda tengo los restantes que son de 4. Ahí va también. Cuando no, pero vienen rápidamente. También Pero, puede usar Mariano, Uber. pero, También a puede ver. usar Uber. No, ¿No? Ahora vamos a ir ahí. Ahora, de ninguna manera. Ahora vamos a ir ahí. Pero lo que le de quiero ninguna preguntar, manera. Y ahora me vamos a ir- molesta a lo mejor No, algunas, mire, algunas apreciaciones que tema hizo alguna Uber, gente dice acá. de Ahora- nuestro propio gobierno. Ahora le digo vamos, la a ir, verdad. ahora vamos a ir ahí, pero digo, la realidad que usted está detallando de hoy era la misma durante los 10 años que usted fue intendente. Lo que le quiero preguntar es por qué no se puso más exigente con respecto al tamaño de los automóviles que se destinan al servicio de taxímetro. Si hubiera hecho libremente todo lo que el equipo de gobierno quería hacer, hubiéramos tenido un conflicto permanente. Usted habló de presión recién. ¿Quién presionaba? ¿La patronal? No, presionaba, no sé si la patronal, porque cuando uno está Claro, en un porque taxi, son más yo no le caros. pregunto, ¿usted es patrón o es empleado? La verdad que Bueno, a pero veces me lo el que dicen tiene, el que ellos, tiene ¿no? que comprar el auto más grande es el dueño del taxi. Bueno, pero Por no, eso imaginé que podía ser la patronal la que podía presionar. no lo sé, sinceramente no lo sé. De todas maneras, yo creo que es incompatible, me parece. Porque además, vamos a decir la verdad, yo lo he visto en los alumnos de la Facultad de Arquitectura. Cuando yo entré en la facultad por allá por los años, tempranamente los años 50, 52, yo no le digo que yo era el más alto porque es mentira, ¿no? En la facultad, nunca lo fui. Pero que empezaron a aparecer unas jirafas imponentes que no pasaban ni por la puerta. Yo no sé lo que pasó, la comida, ¿qué pasó? No sé. Es el ser humano que hasta en Japón parece que está creciendo. No lo sé. Pero por cierto que hay gente que se ve muy incómoda. Y ni le digo a aquellas personas que por tener algunos problemas de motricidad, yo tengo algunas personas muy queridas en el apartamento en que vivo, que tienen serias dificultades, utilizan permanentemente el taxi. Ellas mismas me dicen, no te imaginas con la cordialidad que me ayudan a subir en un sitio que no es para mí. Porque Sí, la está persona claro. con poca movilidad también suele tener mayor peso que las restantes personas. Bien, para sí, decirlo. la misma pregunta que le hacíamos a Arana, vamos a trasladársela a quien hoy integra el equipo de gobierno departamental, ¿no? ¿Se van a seguir homologando Chevrolet Corsa, Fiat Uno o autos de ese tipo? Estamos revisando a ver, hemos instalado una mesa de trabajo con los propietarios de taxímetros, los trabajadores de taxímetro, la intendencia, con una agenda bastante amplia de temas. Estamos revisando toda la ordenanza del taxímetro, pero digo, el tema por el cual hemos empezado es los tipos de vehículos y bueno, estamos analizando, midiendo, viendo con el objetivo de decir, bueno, tales tipos de vehículos sí van a poder ser taxímetros, tales otros tipos no. Ahora bien, ¿Hay alguna propuesta concreta? la mampara es un problema porque ocupa lugar y porque la verdad hay vehículos que uno los ve y dice, este es maravilloso y resulta que cuando empieza que la mampara, que esto, que aquello, queda, o sea, no es un problema de fácil solución. Y hoy- Sí, tenemos un borrador de propuestas, si se quiere, diciendo, bueno, dimensiones mínimas, vehículos que cumplen esas categorías, lo tenemos. ¿Y qué ha Yo- dicho perdón, la yo- patronal del exacto. taxi? No, se trabajando en conjunto. ¿Y hoy quién se sigue defendiendo la pertinencia de la mampara? Es decir, que Sí. se mantenga la mampara. Sí. Hay un tema de seguridad para los trabajadores. Por eso mismo estamos trabajando, por otro lado, en alternativas para eliminar el dinero de los taxis, Claro. que esas permitirían, una vez que puedan estar implementadas, tienen todo un conjunto de complejidades, permitirían, bueno, si no hay dinero, pueden Claro. haber mampara. En algún momento se habló Pero eso lleva un tiempo. de hacer algún otro, creo que incluso hubo diseños de la Facultad de Ingeniería de cambiar el diseño de la mampara para dejar literalmente un cubículo específicamente para el chofer.
se había planteado en algún momento como alternativa. Nunca se pensó en hacer un rediseño para mejorar ese tema del espacio con la Yo no lo mampara. conozco, no sé. A ver, yo no lo conozco. Bien. O sea, De pronto sí, ¿no? No lo conozco. bien. Pero lo que es importante me parece que tanto el usuario del taxímetro como el chofer que nos conduce, creo que tenemos que asegurar que el cinturón de seguridad se use. sí. Que Y al tenga, además, principio ¿no? yo les criticaba porque dice, yo no sé dónde está, ¿dónde lo pusieron? No, tiene que estar de fácil acceso, de fácil localización, ¿no? Con las hebillas esas y después de fácil extracción también, ¿Y la como le dicen a uno en Intendencia los se está aviones. encargando de eso que está diciendo Sí, el arquitecto sí, sí, Arana? Sí, a ver, Porque es una tranquilidad para todos. Sí, estamos terminando, todos los años se hacen inspección de taxímetros, estamos terminando la inspección de taxímetros, en esta inspección incluimos un dato adicional que parece una pavada, pero es todos los permisarios tienen que declarar una dirección de mail, lo cual a nosotros, y simultáneamente estamos trabajando junto con el Departamento de Ciudades Inteligentes en un software que permita que una persona pueda hacer una denuncia y que esa denuncia le vaya casi automáticamente al mail del permisario del taxi. En eso estamos trabajando. Bien. Pero eso para, por ejemplo, limpieza. Lo que sea, me trató mal el taxista, claro, ahí manejó va. mal, el cinturón no funcionaba, el taxi estaba sucio, Correcto. las cosas comunes. Sí, 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 digamos. lo que nos ocurre todo el tiempo. En eso se está trabajando y en un tiempito De todas vamos a maneras, poder. una cosa, no vi no lo vi yo, ¿no? Ni recuerdo que me lo hayan dicho. A ninguna de las personas que son taximetristas las he visto fumando. No. Porque antes era habitual, ¿eh? Bueno, está prohibido, ¿no? Está prohibido, pero no todo lo prohibido se Sí, cumple. a veces la solución es que el taximetrista pregunta al pasajero si le molesta que fume, ¿no? Y a veces fuma Bueno, igual, a mí no me lo preguntaron, quizá ¿No? porque me vieron, me reconocieron. Seguro. Del tema del taxi nos vamos a algo que está particularmente relacionado por varias razones y es Uber, sobre lo cual queremos conocer la opinión de los dos, la opinión de Mariano Arana y las acciones concretas del gobierno departamental, que realmente está complicado, ¿no? Yo la pregunta que me hago es, ¿está bien que sea la patronal del taxi la que lleve la delantera en la oposición a Uber? Y quiero decir algo que puede sonar particularmente duro y hasta muchos estarán de acuerdo y otros no, pero el sector del taxi no tiene una buena imagen en la opinión pública. Y Óscar Dourado, con el que tengo un vínculo muy estrecho y de muchos años, lo digo con total sinceridad, tampoco tiene una buena imagen frente a la opinión pública. Y encima a eso le agregamos los aprietes que han hecho. Es decir, parece que la delantera en frenar a una multinacional que vino a quebrar el Estado de Derecho literalmente, la lleva un sector privado por el interés económico que ve afectado, ¿verdad? ¿Qué van a hacer con Uber? Bueno, primero, vamos a decir la verdad. No se puede hacer justicia con mano propia. La justicia la tiene que hacer la justicia. Ahora, es un escándalo que gente que no cumple ninguna de las normas vigentes, ¿cómo no van a estar los patrones y los empleados del taxi? ¿Cómo no van a defender sus derechos? Ya que están pagando lo que les exige el Estado para que contribuyan a que el sistema de Está muy aporte bien, pero además de jubilatorio... defender los derechos, llevan la delantera en la lucha contra una institución privada que está quebrando nuestro Estado de Derecho. Si no se respeta tanto Uber como otras personas que no son Uber, si no se respetan las normas, son tan condenables como cualquiera. ¿Está claro? En el taxi y en el fútbol, ¿no? Bien. No estamos de acuerdo. Porque Pero te digo la pero verdad la que- delantera de Exacto. esa lucha por hacer respetar el Estado de Derecho, ¿no la debería llevar la Intendencia de Montevideo? Ah, pero yo creo que la hace dentro de sus parámetros. Si uno grita más o menos no quiere decir que lleve No, la no, no delantera. es una cuestión de gritar, Digo, ¿no? nosotros, por Ay, eso yo nosotros grité hemos, ahora, nosotros, disculpen. nosotros hemos hablado con el gremio del taxi, hemos hablado con los transportistas en general. Nosotros hay cosas que no podemos hacer. Por O sea, ejemplo. nosotros tenemos que respetar un conjunto de normas. Yo no puedo. A veces viene un taxista y dice, sí, bueno, yo vi ese que era Uber, pero yo no puedo sancionar a alguien porque alguien me diga Está que claro. vio a alguien que le parece que es Uber. Sí, sí, O sea, cuando uno es la administración, uno tiene que tener determinados cuidados. O sea, yo puedo sancionar. Supongamos que a mí alguien viene y me dice,
él está viajando en un Uber y entonces yo lo persigo con un auto de la Intendencia, supongamos, porque eso no tiene nada de malo. Cuando él para y se baja, yo le voy y le digo, ¿usted estaba viajando con Uber? No, no, este era un amigo mío. Y se terminó ahí. ¿Y se terminó? No, Bien. vamos a decir. Bien. Lo mencionaba el intendente los otros días, de que no hay denuncias. Nosotros, la a partir de denuncias, la Intendencia no ha recibido denuncias suficientes como para actuar, ¿no? Probadas, Claro. estamos actuando. A partir de casos que hemos podido comprobar, estamos actuando. Ahí está, ¿Es pero, más lento de lo que nos gustaría? directora, Sí, porque lo que estoy totalmente de acuerdo con Mariano es que no pueda venir alguien y decir, no me importa el Estado de Derecho, hago lo que se me ocurra. Bueno, Eso pero está es muy que mal. ese alguien existe, lo está diciendo y está instigando a los conductores de los autos particulares a que salgan con sus vehículos particulares a hacer el servicio de transporte no regulado. Y yo me pregunto, porque a veces hay que mirar los libritos, las leyes, las cosas, ¿no? Hay un artículo del Código Penal cuyo nombre jurídico es instigación a desobedecer las leyes. Es el artículo 149. ¿Por qué la Intendencia de Montevideo no se presentó ante la justicia penal a denunciar no a los autos que andan trasladando gente, sino a la empresa estadounidense que es la que los está instigando a no cumplir con las normas departamentales? ¿Por qué nunca se presentaron ante la justicia penal? Por ejemplo. A ver, yo no soy abogada, soy ingeniera, las consultas se han hecho en la división jurídica y lo que a nosotros nos informaron es que no estaban dadas las condiciones para presentarse. La verdad que hasta ahí... De todas maneras, Sí. yo creo que lo que deberían hacer, me parece a mí, es si evidentemente no se están cumpliendo con las normas jurídicas, hombre, que bajen la señal, pero eso no lo puede hacer la Intendencia, lo tiene que hacer el Gobierno Nacional. Bueno, No hay un sé si no lo planteo está ante la UCEP, estudiando. Sí, se ha hecho algún planteo a nivel de No sé si tecnológico no lo está para eso. estudiando. Lo que pasa es que además ahora ha habido Por otra denuncias parte, también de eso es- transporte escolar, ¿no? Que se ha Claro. ampliado la utilización de También, Uber a eso me han transporte dicho, escolar, ¿no? que es difícil de probarlo. A ¿no? ver, digo, nosotros con respecto a eso no tenemos ninguna denuncia concreta. Ahora, más allá de las denuncias, más allá de las sanciones que uno pueda aplicar cuando identifique una cosa de estas, yo digo, los padres tienen responsabilidad, yo no pongo a mi hijo en No, eso cualquier está lado. claro, está claro. A ver, Sí, si sí, yo por mando a supuesto. mi hijo, Pero- si yo por mando a supuesto. mi hijo al colegio en un vehículo escolar o a la escuela en un vehículo escolar que está habilitado por la Intendencia, yo tengo Y tranquilidad. que tiene muchas exigencias. Y que tiene Sí, muchas sí. exigencias. Si yo lo pongo en cualquier ómnibus, a ver, capaz que la Intendencia no lo puede agarrar al tipo. Ahora el padre es un inconsciente, a mí que me disculpe. No, pero lo que está sucediendo, según han denunciado los La Asociación de Transportistas de Transporte Escolar. transportistas Sí. escolares, es que en realidad, porque acá hay una cosa que a veces nos cuesta ver, o capaz que yo la estoy viendo mal. El uruguayo es básicamente una persona de base liberal, que le gusta hacer lo que siente ganas de hacer, siempre y cuando no esté vulnerando los derechos de los demás. Entonces, lo que están viendo los padres de niños a los cuales envían a colegios privados es que llamar a un Uber, a un automóvil que le lleve al niño al colegio, es más conveniente desde varios puntos de vista que lo que todos conocemos como la bañadera. Eso es lo que en algunos lugares está ocurriendo. Entonces ahí salen, por ejemplo, los transportistas, la gente del transporte escolar, a decir eso que usted acaba de decir. No, nosotros cumplimos con normas de seguridad y equipamos nuestros vehículos. Objetivamente, y no estoy defendiendo a Uber, creo que Uber vino a quebrar el Estado de Derecho y me parece gravísimo. Yo creo que acá hay un problema de soberanía más que nada. Acá hay un problema de soberanía. Que quede claro que no lo estoy defendiendo, pero objetivamente Uber le exige a sus conductores que tengan auto del 2008 en adelante, que estén en condiciones, que estén limpios, que tengan los cinturones de seguridad, que tengan todo. O sea que suena un poco falso eso de decir los padres son unos irresponsables El porque vehículo mandan escolar cumple absolutamente todas las normativas y tiene un control muy estricto. ¿Y Uber también? Yo de Uber... Lo que pasa es que la Intendencia no lo puede controlar. No. Pero Yo la no sé si Intendencia cumple. es responsable por el control de los vehículos escolares y los vehículos escolares cumplen, porque aparte el control de los niños es fundamental. Entonces, no, o sea,
yo le aseguro de que todos los vehículos escolares tienen todos los elementos de seguridad que tienen que tener para el transporte de los niños. A Uber lo controlan los usuarios. Que tienen, bueno, y que se responsabilicen como padres por lo que están haciendo con sus hijos. ¿Pero y eso no es una actitud de lavarse las manos? No, porque si yo sé si yo tengo, primero, yo controlo el vehículo escolar y doy garantías por el vehículo escolar. Segundo, si identifico, si tengo la posibilidad de identificar un Uber que está haciendo, un vehículo que está haciendo un transporte irregular, lo voy a sancionar. No me estoy lavando las manos, para nada. Ahora, Ana quería redondear algo, ¿no? Porque además lo enoja el tema de Uber. No, pero me enoja porque es una contradicción con un gobierno que lo que está haciendo es tratar de cumplir estrictamente las normas de derecho. Es la gran garantía que tiene un Estado republicano con una democracia reconquistada. No, es un Entonces, tema de que vengan soberanía, estos ¿está de acuerdo señores, desde el sitio que sea. También en muchos sitios los han talado. Sí, ¿y por qué acá no? Ha tenido Bueno, problemas, me claro. imagino que el gobierno central debe estar estudiando, confío en ello, debe estar estudiando con mucho cuidado cómo evitar que siga esta situación de irregularidad jurídica, que puede estar incluso socavando la credibilidad de los propios centros del propio Banco de Previsión Social, que nos puede estar vulnerando a los taximetristas y quizá a algo más que los taximetristas, que no es poca cosa, porque acá son miles de lo trabajadores. planteaba en términos de soberanía, pero obviamente de desigualdad total ante la ley, ni que hablar, Pero ¿no? claro. Es lo que ha planteado obviamente quienes Está pagan claro. todos los... Porque si somos los liberales, derechos que seámoslo enteramente. Un Estado liberal tiene que ser un Estado liberal que garantice la libertad de acción y de conciencia de la gente, pero también cumpliendo los derechos que nos permiten estar en un Estado verdaderamente organizado, ¿no? Claro. Tenemos que hacer una pausa, Fernando. Así Tenemos que que hacerla. vamos a la pausa, ya seguimos con Moros y Cristianos. Bueno, como era previsible, estamos recibiendo a través de nuestras redes sociales mensajes de quienes nos están viendo, porque, como decíamos, es un tema que obviamente nos involucra a todos, de una u otra manera, a quienes utilizamos el transporte público, a quienes tienen su auto, a quienes se trasladan en taxi, o incluso a quienes usan Uber, que se ha dado la situación de que lamentablemente ha crecido la utilización de Uber, y no es porque lo digan los datos de la empresa, uno conoce mucha gente que utiliza el servicio de Uber. Lamentablemente lo digo también, y en este caso opinando, porque al igual que Fernando estoy absolutamente en contra de la presencia de Uber y de la forma en que entró al mercado además, ¿no? Y a veces también de la pasividad con que hemos asistido a la violación de las normas los uruguayos en su conjunto, ¿no? Pero volviendo al tema que nos convocaba originalmente, que era la necesidad de buscar herramientas que permitan hacer de esta ciudad más amigable desde el punto de vista de la movilidad. Uno de los aspectos tiene que ver con las obras de infraestructura, es decir, una ciudad que no fue construida para recibir 50.000 autos nuevos por año, como se ha dado en los últimos tiempos. Pero ha tenido algunas obras que han sido muy, muy cuestionadas, muy criticadas, incluso dentro de jerarcas de la propia Intendencia. ¿Qué está pasando hoy por hoy, en este caso primero Beatriz, con las obras de infraestructura que se iniciaron en anteriores administraciones? En algunos casos se logró avanzar y terminar, en otras están un tanto detenidas, y hay una expectativa por saber qué pasa con esa inversión que se hizo en obras muy importantes que han sido cuestionadas por empresarios del transporte. Incluso el caso de Juan Salgado dijo, CUTSA no va a entrar a la terminal intercambiador Beloni. Después dijo que sí, que seguramente CUTSA termine entrando, porque obviamente es una disposición de la Intendencia, no es una prerrogativa de CUTSA. Pero quiero decir, hay una polémica muy fuerte instalada en torno al corredor Garzón, el corredor General Flores, el intercambiador Beloni. ¿Qué pasa con esas obras que supuestamente apuntaban a mejorar la movilidad urbana? Sí, a ver, por ejemplo, con Beloni se está trabajando junto con las empresas para hacer la reestructura de líneas necesaria para que empiece a funcionar. Está pronta la obra. La obra sí, ¿Y las por obras qué no están... se inaugura? Porque requiere reestructura de algunas líneas y eso hay que conversarlo con las empresas, hay que conversarlo con la población y se está en ese proceso. Y en el caso de General Flores... En General Flores estamos a días de inaugurar. ¿También está pronta la obra? Sí, tenemos que ultimar algunos detalles. ¿Cuáles? Pero digo,
detalles menores, o sea, pequeños, o sea, cuando uno dice pequeños detalles, que uno dice, bueno, total, si esperamos, podemos esperar 2 semanas más, no pasa Porque nada. son obras heredadas de la administración anterior y uno a veces siente la sensación, porque más allá de las declaraciones de los gobernantes nacionales y departamentales, uno a veces también tiene que interpretar señales, ¿verdad? Esa es parte de nuestra función. Y a veces no se les ve convencidos a la actual administración encabezada por el ingeniero Daniel Martínez, no se les ve muy convencidos de la utilidad y de los resultados que pueda dar el corredor General Flores y el intercambiador Beloni. No, a ver, el corredor General Flores yo creo que va a mejorar la velocidad, lo único que como es un tramo relativamente chico va a tener un impacto no muy significativo. El intercambiador Beloni entendemos que nos va a permitir, al hacer una reestructura de líneas, darle transporte a algunos asentamientos a ver, la ciudad, Mariano es absolutamente consciente de eso, la ciudad ha crecido en algunas cosas de forma no ordenada. Sí, se perdió la centralidad. Ese crecimiento desordenado desde el punto de vista del transporte genera un conjunto de problemas y de repente barrios que no tienen calles por las cuales pueda circular ómnibus, barrios que están alejados de los ejes. Y entonces nuestra idea es que el poner en funcionamiento el intercambiador Beloni podamos reestructurar algunas líneas y con eso podamos lograr liberar ómnibus que nos permitan atender esos barrios. O sea que esto lo vamos a poner en funcionamiento. Mariano, las obras de Garzón, del corredor General Flores y del intercambiador Beloni costaron $140 millones y han sido criticadas incluso por... ¿no? No, pero no fueron 140 millones. A ver, Creo que esa cifra- ¿qué es lo que asiente Arana cuando hace 50 Tú lo sabrás cosas? mejor que yo, pero yo creo que eso no suma la esa cifra no es esa esa. cifra. ¿Cuánto fue De el cualquier costo manera, es una cifra importantísima. Y el corredor Garzón fue un fracaso. Y hay que modificarlo y se está haciendo modificaciones. ¿Y qué Todavía se podría creo que hay haber que hecho hacerlas más. con el dinero que se invirtió en esas obras? ¿Qué se podría Bueno, esas haber cosas, hecho? esas fantasías, es decir, con lo que se invirtió allí se pudieron hacer tantas escuelas y dar de comer. No. Estamos Por hablando favor. de obras virales. No estoy cambiando figurita, Mariano. Bueno, ¿cuáles no, son pero las es obras muy virales habitual, que ¿no? Es necesita muy habitual que te Montevideo? digan ese tipo de cosas. Es una forma de preguntar cuáles son las obras viales que a su criterio necesita Montevideo. Bueno, yo creo que esa no era la primera prioridad, se lo dijeron mucha gente, y yo creo que vos Sí, pensabas sí, lo mismo, sí, ¿no? sí. No era Yo no la te primera- pregunté a vos, No, no pero era la mucha primera gente que estuvo prioridad, no. en la administración municipal creo que lo dijo previamente, esa no es la primera prioridad, tenemos que empezar por otras. Buah. Me alegra que finalmente se haya separado a la persona que tanto insistió en hacer aquello. Gerardo Urce. Sí, que yo sinceramente supongo que lo conozco, pero la verdad que ni me acuerdo la cara, no sé. Pero Mariano, lo que pasa es que en realidad creo que el problema estaba en que el corredor Garzón debería haber estado conectado con otros corredores que no se complementaron en realidad, ¿no? Que era una obra en realidad que empieza en nada y termina en nada. Eso es lo que se nos decía hoy incluso, ¿no? Barrio Que Sanza debería nos haberte- decía, Barrio Sanza hoy Barrio nos Bove. decía que vino el responsable... Barrio Bove, sí. Barrio Bove, es el hijo. El hijo de Ese Barrio hijo, Sanza. sí. Son padre e hijo. Y además... De una familia que nieto, conozco nieto desde de que Barrio soy Zamorín. niño. nieto de Javier Barrio Zamorín. Sí, Nos exactamente. decía que vino el responsable del Metrobús de Buenos Aires, que parece que el Metrobús en Buenos Aires ha dado un gran resultado, y vio al corredor Garzón y dijo, pero lo que pasa es que no es que esté mal, es que está incompleto, porque lleva de la nada a la nada. Se empezó por lo último. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es así? Yo creo que tenemos que decir que sí, porque esa es la realidad. Ahora, seguramente si usted hubiera sido intendente no hacía esa obra, Mariano. Bueno, no es que no la hiciera yo. Si hubiera sido intendente... Pero tiene una opinión hubiera- técnica sobre el asunto. Sí, pero hubiera, evidentemente, lo hubiera tomado en coordinación con los técnicos que me apoyan y que de alguna manera formamos un equipo, que es lo que permite que esas cosas funcionen lo mejor posible. Errores siempre se pueden hacer. No, sí, claro. Nadie, Sí, claramente. y incluso los equipos tampoco son en todos los casos impecables, pero yo creo que se pueden disminuir los errores y de pronto los gastos. Y aquella otra propuesta de Avenida Italia, es decir, de buscar, ahí ya incluso estaba asociada al área metropolitana, ¿no? Porque se pensaba enganchar Interbalnearia con Avenida Italia y hacer, incluso llegando hasta 3 cruces,
con una vía rápida, se había hablado hasta de un aerocarril. ¿Hay algo de eso que pueda aterrizarse en la realidad más o menos sensatamente? A ver, yo personalmente pienso que hay gente que es más escuchada que otra gente, porque tiene más acceso a los medios. Y entonces reclaman continuamente una autopista por Avenida Italia. Sí. Yo personalmente creo, y acá es opinión personal, pero creo que hay otras zonas de la ciudad que son más prioritarias. Yo creo que 8 de octubre es más importante tratar de buscar una solución para 8 de octubre. Agraciada, vías que atienden fundamentalmente a gente que depende del transporte público. Déjeme agregarle algo sobre lo cual naturalmente queremos su opinión, porque a ver, había un proyecto concreto, un ofrecimiento concreto que creo que fue en el gobierno de la profesora Ana Olivera, que era de Eduardo Eurnequian, que proponía hacerse cargo de la obra y después cobrar con un peaje, ¿verdad? Y era una vía rápida por el cantero del medio de Avenida Italia, que hasta no sé si no era subterránea. Por lo tanto, a la Intendencia no le costaba nada, la empresa privada hacía la obra, después cobraba el peaje de quien quería transitarla. Porque si yo quería ir por la vía tradicional, como ocurre en cualquier parte del mundo, siempre hay una vía rápida que cuesta más dinero y otra, que es la tradicional, que la gente no tiene que pagar nada. Y en aquel entonces la profesora Olivera dijo, recuerdo que dijo, no, porque estamos contribuyendo a la fractura de Montevideo, de Avenida Italia al sur y Avenida Italia al norte. ¿Qué opinión les merece eso? Es decir, el fracaso de esa propuesta que vino de una empresa. Si a mí me pueden regalar algo que puede no servirme, primera cosa. O sea, el hecho de que yo no lo pague o de que la Intendencia no lo pague no quiere decir necesariamente que la solución sea buena. Pero aparte, si yo uso parte del espacio disponible en hacer una autopista paga, lo que me queda, o sea, estoy achicando la capacidad de lo que queda por afuera. Y entonces, si la autopista fracasa porque poca gente la usa, yo paso a tener problemas en otras partes de la ciudad. Entonces, esas cosas, yo no estoy diciendo una opinión terminante, pero hay que estudiarlas con mucho cuidado y no se pueden estudiar circunscriptas a esa vía y nada más. Yo coincido con Beatriz. ¿Usted considera, Mariano, que no es prioritario avanzar sobre el eje de Avenida Italia? ¿Debería trabajarse preferentemente en otras vías para, por ejemplo, alguna obra de infraestructura de ese tipo? Montevideo es yo siempre digo, la ciudad de Montevideo tiene una extensión tan disparatada. Sí, claro. Y por multiplicidad de acciones o inacciones, se obligó a que mucha gente en la desesperación tuviera que dejar sus propias viviendas e ir a buscar alternativas legales o ilegales, más allá de los ámbitos en que uno los pueda controlar razonablemente, brindándole los servicios que cualquier persona merece para sentirse plenamente ciudadano, tenga o no tenga cuentas bancarias. Está claro. Y eso desgraciadamente se descontroló. Acoto, en gran medida, en ámbitos y en periodos en que nuestra fuerza política no gobernaba. Porque fue un escándalo. Pero, es una ciudad carísima porque es una propiedad horizontal. ¿Quién la paga? Esa enorme propiedad horizontal. ¿Quién paga las expensas, como dicen ¿no? Sí, claro, porque ahí estamos hablando de quién paga los gastos comunes. De los asentamientos, ¿no? Claro. El desparramo de la ciudad que genera llevar el transporte. En el servicio doméstico. Se daba el pequeño lujo de vivir de pronto en el Parque Rodó o en Pocitos, porque todavía hay muchas pequeños, todavía aquellas localizaciones y construcciones de carácter especulativo desde el punto de vista del rendimiento inmobiliario. De pronto hay aquellos corredores con pequeños patiecitos y demás, incluso en las zonas bastante importantes, digamos, bastante jerarquizadas y bastante caras. Sí. Y de pronto una persona podía pagar ese alquiler, o a veces hasta podía llegar a la propiedad. Pero cuando se dijo, bueno, los alquileres quedan totalmente liberados, hombre. Bien. Exacto. En un momento que el trabajador no estaba suficientemente protegido. Brevemente, es una reflexión que les pido y que apelen por favor a su poder de síntesis, porque tiene una base ideológica y filosófica muy importante.
Hace 26 años que el Frente Amplio, un partido que dice ser de izquierda, está en el gobierno de Montevideo. En la periferia y en el oeste hay muchos lugares donde no hay vereda, donde la gente camina por la calle. Algo que no se ve claramente en el centro y en la costa. Hay un Montevideo todavía fracturado. Esa fractura a la cual hacía referencia la intendenta Ana Olivera, la entonces intendenta Ana Olivera, cuando no quería hacer esa vía de acceso rápido por el centro de Avenida Italia. ¿Qué les deja? ¿Qué sienten cuando se les plantea Lo esto? mucho que tenemos que hacer todavía por delante, que lo tenemos por delante, ¿no? Lo mucho que hay. Una ciudad de semejante extensión, similar a la parte central de París, que tiene, sin embargo, un 40 o un 50% de la población de semejante ciudad y con otros ingresos promediales, porque pobreza hay en Nueva York, en Singapur y en París también, ¿no? Claro. Y en Londres y en Berlín. Pero claro, eso significa que haya que hacer un esfuerzo colosal y siempre se corre bastante de atrás. No solamente veredas, a veces todavía hay carencia de las cosas más elementales. No, puse el ejemplo a la de gente, las por veredas. ejemplo, pero claro. Puse el ejemplo de las veredas. Pero claro, está muy bien Y ponerlo. de esos porque lugares también- donde a veces los chiquilines los días de lluvia van todos embarrados Pero a la escuela desde porque luego, tuvieron- desde luego. Y eso no ocurre en la costa y en el centro. Ocurre ¿Cómo en la solamente costa? claro, en la zona pero, céntrica. las zonas costeras, pero Sí, claro, claro. porque siempre tuvieron. ¿Y por qué no pero pueden? el no han centro- podido? Pero también había solamente saneamiento en las zonas centrales Es y cierto. costeras. Y ahora vaya a preguntarle a la gente que tiene saneamiento. Me acuerdo que en Peñarol, es un barrio que me encanta, yo soy de otro cuadro, Sí, el sí. cuadro del Nacional. Sí, sí, sí. Y lamento que Peñarol no haya construido en Peñarol su estadio, que había terrenos que los propios ingleses tenían destinados para el deporte. Lo lamento, porque hubiera dado un empuje a un barrio que bien lo merece. Me encanta el barrio Peñarol, que tiene una estructura incluso diferencial respecto a la cuadrícula española típica. Un barrio atractivísimo. Sabe mucho este hombre. No lo podemos sí, sí, hacer sí. callar. Pero créanme, me decían, Mariano, acá compró mi abuelo hace 50. Le dijeron hace 50 años cuando compró el terreno que a las pocas semanas se acaba el saneamiento. Hubo que esperar 50 años. Bueno, esos barrios lo tienen hoy. Beatriz, sobre Y una conste reflexión que final nos sobre esto. criticaban, ¿eh? Sí, sí, Porque una decían, reflexión ¿qué vas a final, enterrar Roberto. eso que después nadie se... Preguntarle a la Exacto. gente si se acuerda si tiene Sin saneamiento o duda, no. sin A ver, el área central es un área más consolidada y por consiguiente tiene veredas. Ahora, nosotros, por ejemplo, más del 80% de los fondos del Fondo Capital que van a estar asignados a vialidad, los vamos a dedicar a Beloni, a continuar la doble vía de Beloni hasta Instrucciones, a Civil desde Carlos María Ramírez hasta Tompkinson, a un tramo de San Martín en Y algunas la mejoras de zona saneamiento. en la zona de Casaballe. O sea, estamos destinando una parte muy importante de la inversión que vamos a hacer en vialidad a ir resolviendo esos problemas, que son problemas difíciles y muy caros de resolver. Les agradecemos a los dos, han sido más que amables. Obviamente el tema es mucho más amplio de lo que hemos logrado abordar, pero por supuesto por su aporte, muchísimas gracias a los dos. Pero Gracias. yo estoy angustiado. Quiero ver el tercer ojo. Bueno, no, pero quédese por ahí, Quédese Mariano. por ahí, Quédese que por ya ahí, viene- quédese por ahí, que ya venimos ya por el viene Julio tercero, ya Sánchez viene Padilla, Julio ¿eh? Sánchez Padilla. Hacemos la pausa, ¿eh? Bueno, muy bien, últimos 10 minutos de Moros y Cristianos. ¿Cómo se va la hora, eh? Qué disparate. Y le dejamos muy poco espacio para el tercer ojo que lo tenemos acá. Don pero es que Julio, no ¿cómo precisamos anda? mucho tiempo, No precisa más que 10 minutos. Suficiente. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Muy bien, magnífico. Gracias por acompañarnos. Me da mucho gusto. Bueno, vio que había expectativa de nuestros panelistas para escuchar al tercer ojo a propósito de lo que estamos planteando. Y usted es un hombre que de movilidad urbana sabe y mucho, porque hace muchos años que se dedica al tema. Y además ¿no? soy el presidente de la Cámara de Transporte, que Ni no que soy ex, sino que soy ahora. Y esto de Uber, por ejemplo, que fue uno de los últimos temas, me dejó muy contento la posición que ustedes tienen y la que demostró Mariano. Mariano Arana estuvo brillante y clarito además. No seguimos sin entender por qué razón no se toman las medidas ya y ahora. No sabemos, no las sabemos.
porque no sé cuánto, y vamos a un lado y te tiene que ir al otro y al otro y al otro. Es una cuestión de visita de todos los días a alguien distinto sobre el tema de Uber. Es el último tema que trataron. Y lo de Avenida Italia, discrepo con la ingeniera Tabaco, que es alguien brillante que conozco hace exactamente 15 años. Cuando estaba en el Ministerio, 15, no, 20 años, cuando estaba en el Ministerio de Transporte. Avenida Italia es fundamental para el movimiento del país. Sabemos que 8 de octubre, pero 8 de octubre es imposible. 8 de octubre no le pueden hacer muchas modificaciones porque no hay otra calle similar que venga de la misma forma. Más allá que arriba, por allá arriba, hay por allá por el Salón, se puede salir hacia la que da sobre la izquierda. Pero Avenida Italia es fundamental, es tremendamente fundamental para el gran movimiento que tiene las ciudades que están al costado de Montevideo, que se han formado precisamente porque aquellos que han querido vivir fuera del entorno que muy claramente dijo la ingeniera Tabaco, que aquel que trabaja en el centro, exacto, se fue a vivir a Canelones. Sí, pero sí, es por comodidad, es porque realmente Canelones está estupendo. Mejor dicho, debería estar mucho mejor todavía. Pero ¿qué pasa? Como Mariana Arana un palo nos dio a los que estuvieron antes de 26 años en la Intendencia, yo voy a tirar un palo para justamente alguien mío. El intendente que estuvo antes de Carámbula, evidentemente que no hizo todas las cosas que debió para poder unir de forma estupenda a esa zona con Montevideo. Y bueno, ahora, ¿qué me querían preguntar ustedes? Bueno, en realidad lo que queríamos era una opinión de su parte. Exacto. Alguien que en realidad puede ver justamente todos los temas de movilidad de una óptica muy particular, que como decía Luis, es la del transporte. Mampara China. Le digo a la ingeniera Tabaco que no ha recibido la información. En China, los taxímetros tienen una mampara a la mitad de la que tienen las de Montevideo. La mampara es un desastre de espacio para gente grande, sí, sí, como usted, o para el público en general. Porque una frenada, si no se puso el cinturón, y con el cinturón puesto, igualmente se da un cocazo. La mampara es algo fundamental para que se elimine a la mayor brevedad. Y la mampara, vuelvo a insistir, la mampara china es solamente el cubículo donde va el conductor, y quiere decir que el asiento del compañero, del conductor, puede ir mucho más adelante sin ningún tipo de problema. No sé por qué lo de la mampara sigue en estado de existencia. Ahora, el tema del tamaño de los autos también debería cambiar frente a una propuesta como la que usted está diciendo. Sí, yo le escuché lo que dijo Mariano y lo que dijeron ustedes. El tema está que cuando él ingresó como intendente hace de estos 26 años atrás, todos eran Mercedes-Benz, ¿se acuerdan? Sí. Mercedes-Benz, todos los taxis. Sí. Hoy es cualquier cosa. Porque el taxi Mercedes era el lujo que se daba a quien usaba el taxímetro. Hoy tenemos de cualquier pelo. Y hay algunos que son muy buenos, porque son grandes por sí solos, pero es muy difícil unificarlo eso. Y cuanto antes lo haga la Intendencia, creo que es más que bienvenido. Espero que así sea. En el caso de su métier particular, Julio, el tema del transporte, las vías de acceso a Montevideo, para alguien que tiene una compañía que justamente se dedica al transporte interdepartamental, esto de los corredores, la necesidad de que, como cualquier otra ciudad de otras partes del mundo que conocemos, que tiene corredores y que funcionan, ¿por qué le parece a usted que una obra como el caso del corredor Garzón tiene tanto cuestionamiento y supuestamente no funciona desde el punto de vista del transportista? Voy a aclararle lo siguiente. No fueron consultados los transportistas cuando se hizo el proyecto. Ingenieros o arquitectos o qué sé yo, los técnicos de la Intendencia lo hicieron por su cuenta y riesgo, sin consultar a los transportistas. Si no lo consultan a los que usan todos los días, evidentemente que cuando lo ponen en funcionamiento vamos a encontrarle, no porque nos hayan consultado, sino porque vamos a encontrarle todos los defectos que pudieran tener. Claro. Y en este caso están magnificados. Lo de Garzón es
es imperdonable. Nosotros, bueno, de acuerdo a lo que la ingeniera Tabaco nos ha indicado, probablemente estén mejorados tanto lo de General Flores o lo de Intercambiador Beloni, ¿no? Exactamente. Porque en realidad, por ejemplo, hubo obras que sí son muy buenas y tienen que ver, por ejemplo, con el intercambiador Barradas, que ayudó a la salida por Avenida Italia y el Puente Carrasco, digamos, ¿no? Cambió toda esa cosa que se generaba, unos tumultos impresionantes, ¿no? Recuerdo en verano. Todo por Avenida Italia, todo por Avenida Italia, todo por Avenida Italia, todo por Avenida Italia. Esto de las velocidades distintas en la Rambla, ¿se fue la doctora, la ingeniera Tabaco? No, Es un desastre. Lo está escuchando. Es un desastre. Porque no podemos tener 40 kilómetros, 60, 75. Es un manicomio. Andar por la Rambla en este momento. Está bien que lo que dijo ella, y tiene razón, a 50 kilómetros permanentes, uno viene a una muy buena velocidad. Lo que ocurre es que hay semáforos, muchos cruces, y de ahí donde se ha complicado bastante lo de la Rambla, que era una avenida estupenda para la gente que vive en el sector de Canelones. Hay un par de curvas en la Rambla que si las pasás a 50 kilómetros por hora te pones el auto de poncho. No, y hay accidentes. Uno por mes hay siempre. Que son de gente que se duerme o que, qué sé yo, no pone atención. No importa, pero está indicado que es una curva. Pero 40, 60, 75, 40, 37, no, pará, hay que ir con un mapa para ir por la Rambla en este momento. Pero, a ver, Julio, ¿hay que ir con un mapa o hay que ir atento a lo que dicen los carteles indicadores? Los carteles indicadores, ¿y usted lo hace? Yo sí. Lo felicito, yo no. Está bien. Sinceramente, no. Porque ando poco por la Rambla, vamos. Bueno, ahora sí. Bien. Bueno, se nos terminó el tiempo. Sí, Julio. La limpieza, no, a mí me importa mucho lo de la limpieza. La limpieza de los ómnibus. A ver. Es algo, para mí, fundamental para una empresa importante como es Kutza. No es la empresa importante, es la empresa más importante de transporte que hay en el país. Por un ómnibus que está sucio, 2, 3, 5, de 1.120 ómnibus que tienen, por favor, el transporte de Montevideo lo que tiene que ser es puntual. Puntual. Y punto. Puntual, para que uno sepa que puede tomarse el ómnibus y llegar de determinada manera. Porque yo para poder ir de donde vivo hoy, que he vivido aquí, que vivo hace 40 años aquí en el Prado, en el cual iba divino, en 10 minutos a cualquier lado, ahora tengo que poner una hora para ir a cualquier lado. Claro. Claramente. Menos al centro porque tomo por la Rambla. Pero si no, lo contrario, ese es el inconveniente fundamental. Y el otro es la vestimenta. ¿Ustedes saben cómo andan los taximetristas de Japón? ¿Han ido a Japón? No. Yo sí. He ido muchas. He vivido en Japón un mes y 10 días enteros, ¿sí? Por la Olimpiada. Es verdad. Entonces, andan de guante blanco. Los taximetristas de Japón andan de guante blanco. Y acá andan en chancleta, con shorts, no sé qué. No es posible. Sí, y son mi capaz gente, vamos a entendernos. Es la gente que pertenece a la patronal y que tiene que ser de otra forma. Porque el advenimiento de Uber se da como consecuencia de un mal servicio que se puede dar de un lugar determinado. Sí, claro. Lo cual no es posible de ninguna manera que ocurra. Y ahora el ataque es para los buses de escolares. Escolares y también. esto es lo más grave, lo peor que le puede ocurrir a nadie. Sí. Porque los buses escolares, como muy bien dijo la ingeniera Tabaco, son los más controlados y más perfectos en cuanto a la transportación de niños que existe en cualquier parte. Te digo en cualquier parte, así Sí. nomás. Está claro que si el servicio de taxis fuera excelente, Uber no tendría chance, digamos, ¿no? No, porque importa. ¿Qué piensa que sean los taximetristas de Londres? Fueron a Londres. ¿Cómo? Fueron a París. Yo creo que en realidad la presencia de esta empresa golpista, por decirlo de alguna manera, estaría igual, porque esto, y para mí es una obsesión, yo hablo de esto y les juro que el corazón me late fuerte, esto es un ataque político. Esto es un ataque político a nuestro sistema de derecho. Sí, señor.
Efectivamente. Y lo que a mí me llama la atención La es pasividad de las autoridades. Exactamente. Que Llama van la a este, bueno, va al otro, no, tiene que ser al otro. Y se pasan todos los días en reuniones. Basta de formar comisiones, hay que tomar medidas. Una cosa que le dije a la ingeniera Tabaco antes de entrar, y lo digo poniendo en mi cara, hay que ser más severo con la gente que no cumple con sus acciones en la vía pública. Más severo, multa. Y otra cosa, porque un auto que va por, voy a dar un ejemplo bien clarito, ¿no? Por Boulevard José Valle y Ordóñez, y va a 45 kilómetros por el lado izquierdo, ¿qué tenemos que hacer con él? Pasarles por arriba con un tanque. Claro, entonces, señores, hay velocidades, cumplilas, por favor, en el mínimo que tengamos y en el máximo que tengamos. Bien. Porque no es para andar a 100 kilómetros. No, yo no pretendo andar a 100 kilómetros. Pero el que va a 35 kilómetros por el lado izquierdo de Boulevard José Valle y Ordóñez es para, no sé, tomé como ejemplo. Sí, sí, está claro. Bien, Julio, Julio. gracias por haber estado con nosotros esta noche. ¿eh? Y avenidas rápidas, Avenida Italia, sí. Tiene que ser rápida. Y me encantó la intervención ya como final y a mi cuenta propia, sin pedirle cuentas a mi partido. Me encantó la participación de la ingeniera Tabaco y del arquitecto Arana. Me encantó. Bien. Menos cuando se refirió a Arana a que anterior a su gobierno. Afloje, no, bien. Han pasado 26 años. ¿Cómo era? ¿Toda la vida va a ser así? ¿De cómo está recordando permanentemente el golpe de Estado? Bueno, muy bien. Y a nosotros nos encantó su participación. Gracias, también, así que Julio. le agradecemos. ¿eh? Gracias, Estamos recontrapasados. Bueno. Viene Olímpicos No ahora. hay, sí, Viene ya sé, y Olímpicos. va a estar buenísimo. Buenísimo. No se pierdan este programa que viene ahora, que viene Buenísimo. brutal. El mal diseño de la ciudad no existe, porque la ciudad se hizo maravillosa. Nuestra ciudad es maravillosa. Piensen en un momento, cerrando los ojos y dicen, pero qué bien que vamos por todos lados. Es maravillosa nuestra ciudad. Lo que hay que darle es velocidad a quienes la usamos. Bien. Ahora Gracias, sí. Julio. Ahora Gracias sí. por haber estado. Nos vamos, ¿eh? Señores, Nos la semana que esperamos viene el vamos a próximo meternos en... claro Los que sí. felicito por el ambiente. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Divino. La semana que viene vamos a retomar un tema que ya anduvo por esta mesa hace algún tiempo, solo que vamos a hacer foco puntualmente en el régimen de penas, en el derecho penal y en el régimen de libertades. Van a tener en esta mesa compartiendo, o mejor dicho, contraponiendo, porque acá, ahí sí que va a haber un Sí, contraste seguramente absolutamente va a claro, contraponer. a dos especialistas en el tema. Sí, Luis. por un lado el fiscal Gustavo Subía y por otro lado el doctor Guillermo Paisé. Guillermo Paisé, integrante del CERPAC, defensor de oficio, y de alguna u otra manera es uno y otro lado en el proceso penal. Un fiscal que acusa y un defensor de oficio. Los esperamos. Los esperamos, que pasen bien.